Hoy vamos a hablar del famoso RSI, ¿sí? Es un indicador técnico de los más usados por nosotros los traders. ¿Qué tipo de indicador es? Es un oscilador de precio, se llaman, ¿sí? Antes que nada, vamos a ver cómo vamos a setearlo para poder verlo siempre que analicemos una cripto. Dentro de indicadores van a buscar RSI y su nombre completo es índice de fuerza relativa. Perfecto. Una vez que lo seleccionamos, nos va a aparecer acá abajo el indicador. El indicador tiene tres partes que son, o cuatro claves para tener en cuenta, ¿sí? Por lo que ven acá, vamos a agrandarlo un poco por un momento. El indicador va siempre desde 0, precio al cual casi nunca llega, y 100 es el tope del indicador, ¿sí? Por un tema de practicidad, obviamente lo vamos a achicar un poco, pero mientras tanto, para que se note lo que queremos ver y lo que les quiero marcar, lo voy a dejar gigante, ¿sí? Entonces, vamos a marcar los puntos importantes. Primer punto importante, y ahora les voy a explicar por qué, es la línea de los 70 del indicador. La estoy marcando acá con esta línea verde, ¿sí? Vamos a ver si podemos agrandarle un poco el trazo. Perfecto. Segunda línea, muy importante. Vamos a marcarla acá. Es la línea de los 30. Vamos a ser lo más precisos posibles. Bien, línea de los 30, ¿sí? Vamos a ver si a esta le cambiamos el color en rojo. Tercera línea importante, vamos a marcarle en amarillo la línea de los 50, que vamos a hacer otra vez lo más precisos posibles. Está más o menos por acá. Bien. Bien. Vamos a marcar la línea de los 50. Ahí estamos. Vamos a enderezarla. Perfecto, línea de los 50. Esta se nos fue en amarillo. Vamos a ponerla en rojo. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nos va a marcar este indicador? ¿Sí? Nos va a marcar la fuerza que está teniendo el activo entre la compra y la venta en ese momento, ¿sí? Entonces, de las tres partes, el punto medio que le vamos a llamar nosotros es el punto de los 50. Cuando el indicador está en 50, la fuerza compradora como la vendedora están empatados. Vamos a decirlo de esa manera que es sencillo. Cuando el indicador está por arriba de la línea de 50 con pendiente alcista, significa que está dominando la fuerza vendedora, perdón, fuerza compradora en ese momento en el mercado, ¿sí? Entonces vamos a achicarlo un poco más. Mismo cuando estamos por abajo de la línea de 50. Por abajo de la línea de 50 con pendiente negativa significa que la tendencia es, vamos a llamarla, vendedora en ese momento, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos va a ayudar eso a nosotros a operar? Vamos a dar un segundo que no lo puedo checar. Vamos a volver a ponerlo en la plataforma en tamaño normal. A ver. Bien, entonces, ¿en qué nos va a ayudar o qué nos va a decir nosotros el indicador? Voy a poner rápidamente las líneas que se borraron. Tenemos la línea de los 30. Tenemos la línea de los 50. Ahora cuando vean la lógica y cómo se utiliza este indicador van a quedar más que enamorados. La línea de los 70. Y cómo se puede hacer trading y cómo puede confirmar más que nada las entradas este gran indicador. Vamos a ponerlo de vuelta en verde. Vamos a ponerlo de vuelta en amarillo. Bien, entonces, como les contaba, por arriba de los 50, fuerza alcista, más compradores que vendedores. Por abajo de 50, fuerza vendedora, es decir, más vendedores que compradores. Y ahora el truco y lo más importante del
RSI a tener en cuenta. Son las zonas. Tenemos dos zonas completamente relevantes e importantes en este indicador, ¿sí? Una de las zonas es arriba justamente de los 70. ¿Qué pasa? Cuando el indicador nos va para arriba de la línea de los 70, estamos entrando en una zona que la vamos a llamar sobrecompra. ¿Sí? Esto, para que les quede tal vez un poco más gráfico, vamos a marcar, en este caso tenemos este cuadradito, este sector del gráfico que está acá, y tenemos este sector del gráfico que está acá. Ahora vamos a ver qué nos está queriendo indicar. Cuando un activo está sobrecomprado, significa que ya no hay más compradores dispuestos, o por lo menos en esa temporalidad o en ese momento, a pagar por ese precio. Entonces, ¿qué se puede esperar cuando el RSI supera con una cripto los 70? Es un giro en el precio. Entonces, vamos a ver. Por acá tenemos sobrecompra, llega a los niveles de los 76, el indicador del RSI. ¿Qué es lo que pasa con el precio? Se nos da vuelta para abajo y tenemos una caída de un 13% aproximadamente, y si seguimos hasta el final, una caída del 16%. ¿Sí? Vamos ahora a esta parte de acá. ¿Sí? Ustedes fíjense que tenemos RSI. Acá estamos otra vez en sobrecompra. Si ustedes hubieran hecho una entrada acá, sin contar el apalancamiento, hubieran hecho una ganancia de un 5%. En un apalancamiento que hubieran usado por 10, hubieran ganado un 50% con una entrada en esa posición, solamente teniendo en cuenta el RSI. Bien, entonces, zona sobrecompra, lo más importante que tienen que tener en cuenta es que la probabilidad más grande es que el precio se dé vuelta, ¿sí? Vamos a ver si encontramos. En algún momento les voy a mostrar alguna otra situación en el gráfico donde se haya dado esta sobrecompra, ¿sí? Vamos a buscar otros lugares, pero ahora el polo contrario, que es la sobreventa. ¿Cuándo se va a dar la sobreventa? Con la misma lógica, es cuando el precio y el indicador vayan por debajo de la zona de los 30, es decir, acá. Acá vamos a entrar en sobreventa. ¿Esto qué quiere decir? Que, para decirlo de manera fácil, no hay más personas dispuestas a vender a este precio. Entonces, ¿qué es lo máximo que nos puede indicar? ¿Qué es lo mejor? Un giro en el precio. Pero esta vez, ¿para dónde? Un giro alcista. Sobreventa. Bien, entonces esta es la zona de sobrecompra y esta es la zona de sobreventa. Vamos a ir para que ustedes vean a temporalidades grandes, temporalidades chicas, para que veas que funcionan en todas las temporalidades. ¿Sí? Entonces, vamos a ver acá, por ejemplo, tenemos en Bitcoin, y después los vamos a ver si quieren en alguna otra cripto. La idea es que esto no los robe a ustedes más de 20 minutitos, pero que tengan una idea de cómo funciona este indicador. Bien, ¿qué tenemos acá? Precio de Bitcoin en sobreventa, fue en este momento. Se nos da vuelta el indicador, fíjense que rompe y con fuerza la línea de los 50, es decir, que estamos en tendencia alcista, con fuerza compradora. Entonces, si ustedes hubieran abierto la posición en este momento con sobreventa y cuando se dio vuelta el indicador, que fue en este punto con este mechazo, y la hubieran cerrado al máximo al cual llegó, hubieran ganado un 37% sin contar el apalancamiento. Vamos a usar el mismo ejemplo, un apalancamiento por 10, hubieran sacado un 370% de ganancias en la posición que hayan utilizado. No es poca cosa, solamente con un indicador. Es decir, por supuesto, no hay que basarse, si se puede, solamente en este indicador para hacer entradas y operar en base a RSI, pero sino que es un muy buen indicador para confirmar entradas o para confirmar salidas en el precio. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes entraron, por ejemplo, vamos a extender un poco más acá.
A ver si podemos. La línea de los 50. Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes hicieron una entrada acá. El indicador llega a la línea de los 50, la toca y la devuelve para abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que no hubo suficiente fuerza compradora para romper alcistas y para seguir para arriba. Entonces, en este momento, abren una posición de venta, ¿sí? Y ustedes dicen, bueno, vamos a mantenerla hasta que se nos dé vuelta el indicador y si llega a sobreventa, con más confirmación todavía. Entonces, ¿qué pasa? Tienen todo este recorrido en el precio hasta exactamente hasta acá, que ustedes fíjense que es exactamente donde el indicador llega y nos toca justo el punto de sobreventa. Entonces es un buen lugar para cerrar la posición. Entonces nos sirve como confirmación y nos sirve como buen lugar para hacer cierres o para hacer aperturas, siempre teniendo en cuenta otras cosas, las indicaciones del precio. Por ejemplo, acá tenemos una zona relevante para el precio del Bitcoin, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes ven en conjunto esta zona que es un soporte más que interesante y en conjunto que el RSI nos dio sobreventa, es un punto ideal para cerrar la operación si tenían abierta una venta. ¿Cuánto se hubieran ganado con esta venta? De acá tenemos hasta acá, sin contar el apalancamiento, un 20%, ¿sí? Como siempre, apalancado por 10 para que sean fáciles las cuentas, hubieran sacado un 200% a esta posición, ¿sí? Estos son los aspectos básicos y fundamentales del RSI. Si quieren, vamos a ir a cualquier otro activo. Vamos a ir a algunos de los más operados por nosotros. Por ejemplo, BNB. Para que vean que funciona en cuál. Bueno, este está bastante marcado. Vamos a borrar un poquitito los gráficos, los dibujos y lo mismo. Indicadores, RSI. Bien, lo mismo. Ya están acostumbrados a cómo ver las zonas. Vamos a ver, les voy a marcar solamente la línea de los 50, que es la única que no está marcada en el indicador. ¿Por qué? Porque como verán, ahora que ya lo conocen un poco más, la línea de los 70 y la línea de los 30 ya está marcado con esta línea punteada, ¿sí? Y todo el centro está marcado en un azul un poco más oscuro. Entonces, vamos a ver posibles entradas. Tenemos acá sobreventa. Perdón, sobrecompra, acá arriba, ¿sí? Sobrecompra del activo. ¿Qué es lo que pasó en este sector? El activo cae la cripto, ¿sí? Lo mismo, si hubieran entrado con esto, hubieran visto que esta era una zona más que relevante. Vamos a marcarla acá, una zona más que relevante en Binance Coin, en BNB. Entonces, si ustedes suman que acá era muy posible que esta resistencia nos dé un rebote para abajo, sumándole que está en sobreventa, perdón, en sobrecompra el RSI, ideal para hacer acá una venta, ¿sí? Mantenerla hasta dónde, una vez que rompe bajista el RSI, cuando rebota, vamos a suponer que son conservadores, al primer rebote del RSI, que es este que está acá, ustedes deciden cerrar la operación, hubieran ganado nada más ni nada menos que un 18%, acá dijimos, y tenemos el mechazo hasta acá, un 22% casi sin tener en cuenta el apalancamiento. Así que me gustaría escucharlos un poco en el chat y que me digan los que no conocían el RSI, lo sorprendido que están de cómo funciona. A ver, vamos a ir al chat. A ver si tenemos alguna pregunta. A ver. Fede, ¿qué pasaría ahora con Bitcoin? Se los podría analizar yo, pero no se olviden que ahora en unos 45 minutos tienen el vivo con Nicky, donde les va a explicar paso a paso qué es lo que estamos esperando los analistas y los asesores con Bitcoin, ¿sí? Después con el RSI tenemos algo que es más complicado de explicar, que son las divergencias. Les pido nada más que me digan un sí por el chat si lo quieren ver o si tal vez ya es mucha info para un solo día. Sí, dice Bruno. Sí, un sí más y se los explico. A ver, bien, Diego, vos fuiste el que va. Bueno, ya está. Sí, Kevin, sí, Fernando,
se explica las divergencias. Entonces, vamos a ir de vuelta a la plataforma. Vamos a ir, más que nada por una costumbre de ustedes, con nuestro tan querido Bitcoin. Bien, vamos a borrar un poco. Vamos a irnos a una temporalidad un poco más chica para que vean que no hace falta que sean diario, 4 horas. Y vamos a agregar el RSI. Es más, yo para explicárselos y que sea un poco más didáctico, ahora igual vamos a buscar un ejemplo, les descargué unos dibujitos. Bien, ¿qué son las divergencias del RSI? ¿Sí? Cuando ustedes tienen una tendencia bajista, es decir, que la fuerza vendedora es más grande que la fuerza compradora, y el RSI tiene tendencia alcista, o sea que es decir, que está ganando la fuerza de a poco compradora, significa que hay una divergencia, que hay algo que no tiene coherencia. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una divergencia alcista con el RSI? El precio, en el 90% de los casos, o en la mayoría de los casos, rompe alcista. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice las divergencias? Cuando la tendencia es bajista, pero el RSI hace máximos o mínimos cada vez más altos, se le llama divergencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo van a ver la divergencia? A ver, se nos fue los dibujos de acá al costado, no importa. ¿Cómo van a ver la divergencia? ¿Sí? Trazando líneas. La línea del precio es bajista, pero la línea del RSI es alcista. Tenemos una gran posibilidad de que haya una ruptura al alza de ese precio, ¿sí? Tal vez esto no nos sirve tanto para marcar una entrada en específico, pero sí para darnos cuenta que se está acabando la tendencia y que se va a dar una tendencia alcista en el corto plazo. Bien, lo mismo sucede, como les contaba, con el polo opuesto. Nosotros tenemos una tendencia alcista en el precio, pero el RSI está marcando cada vez máximos más bajos, es que hay una divergencia. ¿Por qué? Porque acá se supone que está ganando la fuerza compradora, pero el RSI nos está diciendo de que hay cada vez menos fuerza compradora. Entonces, ¿qué es lo más probable que pase? Es que cambie la tendencia y que gire el precio. Entonces, fíjense cómo en este momento rompe el precio a la baja y se valida esa divergencia, ¿sí? Bien, entonces, vamos a ver acá en la plataforma, así cumplo con mi promesa de haberlo hecho en unos 20 minutos. Bien. Estamos en Bitcoin. Vamos a ir a 4 horas, que es donde más me gusta analizarlo a mí. Perfecto. Bien, vamos a buscar alguna divergencia, ¿sí? Veamos dónde podemos encontrar alguna. Bien. No es tan clara, pero es la primera que veo a la vista. Vamos a ver acá. Tenemos el precio con tendencia a la baja, ¿sí? El RSI acá lo tenemos con tendencia alcista. Máximos cada vez más altos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que esta fuerza vendedora que está habiendo acá no se coincide con el indicador porque está justamente para el otro lado. Entonces, ¿cómo identifican cuando hay visualmente, cuando hay una divergencia? Si el precio está para abajo y el indicador está para arriba, vamos a escribirlo acá, por si quieren sacar alguna captura de pantalla, divergencia alcista. ¿Qué es lo que pasó acá? ¿Qué pasó? El precio se dio vuelta y miren la entrada impresionante que hubieran hecho hasta el máximo del precio, 25%, 24% sin contar apalancamiento. Entonces, divergencia alcista, RSI para arriba, tendencia del precio para abajo. Como vemos, la divergencia bajista es exactamente al revés. Bien. Entonces, ¿cómo es la bajista? Tenemos RSI para abajo y tenemos el precio con tendencia alcista. Esto que nos da una
Vamos a ponerlo. Divergencia bajista. Así que bueno, gente, esto fue cortito, son videos express, pero con la idea de que agarren conocimiento bastante rápido y que les sea útil para poder operar.